Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla Oficial. Suscríbete y acuérdate, no se te olvide apretarle a la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos. Bueno, pues esta es la sección del aula a tu casa, en donde tendremos una clase de 15 minutos nada más y donde podremos aprender muchísimas cosas en materia jurídica. El día de hoy les voy a enseñar, o les voy a mostrar más bien, sobre cómo analizar dogmáticamente una falta administrativa grave. Quiero acotar algunas cosas. Esta falta administrativa grave se refiere a la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Derecho Administrativo Disciplinario Mexicano. Recuerden ustedes que, de acuerdo al artículo 130 y 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta obliga a la autoridad investigadora a demostrar absolutamente toda su teoría del caso. La teoría del caso, que son los elementos fácticos, los elementos jurídicos y los elementos probatorios que exige el artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bajo este sentido, te quiero decir que en México contamos con tipos administrativos, ¿ok? Tipos administrativos que traen una descripción de cómo es considerada la conducta ilícita, más sus excluyentes de responsabilidad, etcétera, tanto para servidores públicos como para particulares. Las faltas administrativas graves las encontramos específicamente del artículo 52 al artículo 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y hay muchas, hay varias, como por ejemplo cohecho, como por ejemplo peculado, actuación bajo conflicto de interés, entre otras. Son también para particulares y para servidores públicos. Recuerda que se tiene que realizar un análisis dogmático, ¿verdad?, para efecto de que el Tribunal de Justicia Administrativa, la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, pueda resolver la responsabilidad o la no responsabilidad del servidor público. Es decir, estamos basando el derecho administrativo disciplinario, se basa en un constitucionalismo marcado por la protección al ejercicio de los derechos humanos de las personas. En México, de acuerdo a la reforma al primero constitucional del 11 de junio del año 2011. ¿Sí? Ok. Creo que es 10 de junio del año 2011, pero bueno, no me equivoqué a lo mejor de día, pero es en el año 2011. Bajo esa perspectiva, utilizaremos como instrumento para el análisis de estas faltas administrativas a la teoría del delito. Así es. Se tienen que retomar principios del derecho penal para analizar dogmáticamente las faltas administrativas graves. ¿Por qué? Simplemente porque se exige un garantismo, ¿verdad?, la protección de los derechos humanos, tanto del servidor público como del particular. Es decir, en materia administrativa disciplinaria no se puede suponer, porque tenemos en el artículo 135 el elemento de la duda razonable. Es decir, si hay algún elemento de la falta administrativa grave que no se haya podido demostrar por la autoridad investigadora durante el transcurso del procedimiento dentro de su IPRA, entonces el Tribunal de Justicia Administrativa no podría dictar una resolución en contra del servidor público y o particular imputados por una falta administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que existir seguridad jurídica en el nuevo derecho administrativo disciplinario. Bajo esa perspectiva, te quiero decir que absolutamente todas las faltas administrativas graves son dolosas. Les traigo un ejemplo, ¿verdad?, específicamente la del artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevé la falta administrativa grave de actuación bajo conflicto de interés. Esta es muy buena para cuestiones académicas, ¿verdad?, en este sentido, porque aquí se encuentra el tipo, podemos ver el dolo, podemos ver la culpabilidad, la antijuricidad, pero también las excluyentes de responsabilidad, ¿ok? Entonces,
No es como el derecho administrativo disciplinario antiguo, en donde si el servidor público tenía o se presumía que el servidor público pudo haber cometido la falta administrativa y existía un dato de prueba o una prueba que acreditara que la cometió, entonces ya por ese simple hecho se le sancionaba. Ahora no. Ahora se tiene que demostrar bajo un principio de seguridad jurídica y un principio de proporcionalidad, así como el principio de no autoincriminación. Acuérdate que si el servidor público no contesta el IPRA, ¿verdad?, de la autoridad investigadora, pues eso de ninguna manera podrá ser tomado como dato de prueba o como indicio, ni mucho menos como prueba, para efecto de que el Tribunal de Justicia Administrativa pueda dictar la resolución en su contra. Ok, entonces, fíjate cómo está. Aquí, los elementos que vamos a utilizar específicamente para analizar dogmáticamente esta falta administrativa grave son los siguientes. Primero, tipicidad, ¿ok? Tipicidad. ¿Qué quiere decir tipicidad? Que aquí encontramos una conducta que se tiene que adecuar a lo que marca, o a la falta administrativa grave que marca, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este caso, incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público, sujeto activo, ¿verdad? Entonces, el servidor público. Luego, que intervenga, aquí está, por motivo de su empleo, cargo o comisión, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal, ¿ok? Aquí es intervenir, es el verbo rector. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que el sujeto activo tiene que ser forzosamente un servidor público. Aquí lo tenemos, ¿te das cuenta? El verbo rector tiene que ser específicamente intervenir. Pero además, no basta con que intervenga. Esta intervención tiene que ser como base o tiene que ser producto, ¿verdad? ¿De qué? De su empleo, cargo o comisión. Aquí está. O sea, empleo, si no es a través de su empleo, si no es a través de su cargo o si no es a través de su comisión, aunque intervenga como servidor público, no se puede dar el conflicto de interés, ¿ok? Entonces, bajo esa perspectiva, tiene además que dar atención. Fíjate cómo está la conducta, ¿no? La conducta. La conducta es atender, atender, atender o tramitar o resolver, resolver. Además, ¿ok? En ese sentido, además de que tramita, atiende, resuelve a través de su empleo, cargo, comisión, siendo servidor público debe tener conflicto de interés o impedimento legal. ¿Ya te diste cuenta? U otra. O sea, que de este tipo podemos encontrar varias hipótesis normativas. Varias hipótesis normativas o varios, se puede decir, tipos de conducta que puede traer como consecuencia que se cometa la falta administrativa grave, ¿ok? O que sea típica la falta administrativa grave, mejor decirlo así. Conflicto de interés o impedimento legal. Y entonces dentro de este mismo tipo, impedimento legal, encontramos el dolo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Cuál es el dolo? Que a pesar de que el servidor público sabe que tiene un conflicto de interés, que no puede realizar, donde no puede intervenir con motivo de su empleo, cargo o comisión, no puede atender, tramitar o resolver, lo hace. El dolo en el derecho administrativo disciplinario lo tenemos en el tipo. ¿Te das cuenta? Es decir, en la descripción de la conducta. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, tenemos aquí, lo voy a poner con negritas, tenemos aquí el dolo. El dolo, como dos elementos básicos, conocer los elementos del tipo y además de conocer, realizarlos, llevarlos a cabo. ¿Ya te diste cuenta? Realizarlos, llevarlos a cabo. Insisto, él sabe que no puede intervenir, porque además es con motivo de su empleo. No puede atender, tramitar o resolver porque sabe que hay un impedimento legal. Y a pesar de eso, lo hace. Entonces, la conducta
le está realizando dolosamente. ¿Ya te diste cuenta? El dolo está en el tipo, en el derecho administrativo disciplinario. La antijuricidad. Vamos aquí, antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? También muchos lo hablan como la ilicitud de la conducta. ¿Cuál es la antijuricidad? Te voy a decir, lo que la falta administrativa grave prohíbe. ¿Qué es lo que te prohíbe? La falta administrativa grave. Bueno, que si tú intervienes con motivo de tu empleo, cargo, comisión, en la atención, tramitación o resolución de asuntos teniendo un conflicto de interés, ¿ok? No lo realices. Si tienes un conflicto de interés o un impedimento legal, no lo realices, te está diciendo la norma. ¿Por qué? Porque esa es la parte de la antijuricidad, es decir, lo que la ley te prohíbe. La norma jurídica te lo está prohibiendo. Aquí nos podemos hacer una pregunta para poder llegar a la parte de la antijuricidad. El punto 1, la primera pregunta sería, ¿la norma jurídica prohíbe la conducta? Si tu respuesta es sí, entonces es antijurídica la conducta, ¿no? Y si tu respuesta es no, entonces no hay antijuricidad, ¿ok? Ahí vamos para allá en un ratito más, en unos minutitos más. Ok, el cuarto, la culpabilidad. Esto es básico. ¿Por qué la culpabilidad? Porque la culpabilidad es el grado de reprochabilidad, ¿verdad?, que tiene el servidor público para efecto de determinar. Y es donde en este sentido, si el sujeto es culpable de la comisión de una falta administrativa, entonces se le tendrá que sancionar. Y en el derecho administrativo disciplinario mexicano, además, si causó un daño o un perjuicio a la hacienda pública y obtuvo un beneficio, bueno, pues tendrá que, además de las sanciones, que puede ser inhabilitación, destitución, una sanción económica, por ejemplo, además tendrá que pagar una indemnización hacia la hacienda pública. ¿Ya te diste cuenta? Aquí en la culpabilidad nos podemos hacer dos preguntas. La primera, ¿el servidor público pudo actuar conforme la norma lo está indicando? Es decir, ¿pudo actuar de buena forma? Como conforme la norma está ordenando, aquí la norma está ordenando que no lo hagas. ¿Lo pudo hacer? Sí lo pudo hacer. Imagínate un servidor público que esté en un escritorio y que esté la delincuencia organizada al lado con un rifle, ¿verdad? Y que tenga en ese sentido, él enfrente de su computadora y con un clic a una tecla pueda desviar recursos. Porque tiene al de la delincuencia organizada apuntándole con una pistola. ¿Te das cuenta cómo está el asunto? Aquí te voy a hacer una pregunta. ¿La conducta es típica? Sí, claro, porque está desviando recursos. ¿La conducta es dolosa? Sí. ¿Por qué es dolosa? Porque él sabe que al aplicar ese botón desvía los recursos y a pesar de que lo sabe, lo aprieta. ¿Ya te diste cuenta? La tercera, ¿es antijurídica la conducta de ese servidor público que tiene la pistola aquí de la delincuencia organizada? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la norma lo está prohibiendo. Pero, fíjate cómo está. En el 2. El servidor público, la pregunta 2, ¿pudo haber actuado de forma distinta a como la juricidad de la norma jurídica lo indica? Si la respuesta es no, entonces no hay culpabilidad, que es este caso del que te digo, del servidor público que está sentado escribiendo con la pistola de la delincuencia organizada para que desvíe. La conducta sí es típica, sí es dolosa, sí es antijurídica, pero ¿qué crees? No es culpable, porque hay un excluyente de responsabilidad. En el caso de la falta administrativa grave que estamos analizando, que es la actuación bajo conflicto de interés, pasa lo mismo. Tenemos un segundo párrafo en donde te indica que el servidor público debe informar, cuando se dé cuenta de que existe un impedimento legal, debe informar de inmediato a su jefe, repito la palabra, ¿verdad? A su jefe inmediato, tiene que informarle ¿qué cosa? Que tiene un impedimento legal o un conflicto de interés. Esto es muy importante en el análisis dogmático de esto. ¿Por qué? Porque en el tercer párrafo te dice que si el jefe inmediato le comunica al servidor público 48 horas antes de la tramitación, atención o resolución
del asunto en el que tenga conflicto de interés, de que no es posible de que se abstenga de intervenir y además le está estableciendo por escrito los lineamientos para que intervenga, entonces hay excluyente de responsabilidad. ¿Ya te diste cuenta? Te voy a hacer una pregunta. El servidor público está tramitando porque su jefe inmediato le está indicando 48 horas antes de la tramitación y además por escrito le está dando los lineamientos para tramitar, ¿verdad? Hay una excluyente. ¿Es típica la conducta? Sí, claro, porque el servidor público está interviniendo por motivo de su empleo, cargo, comisión, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tiene un conflicto de interés o impedimento legal. ¿Es doloso? Claro, porque es dolosa la conducta, porque el servidor público conoce que esto es antijurídico, pero a pesar de que conoce los elementos de este tipo, bueno, pues ¿qué hace? Los realiza. ¿Ya te diste cuenta? Los está llevando a cabo. ¿Es antijurídico? Sí, porque la norma jurídica lo prohíbe. Pero en este caso, la norma jurídica está permitiendo, ¿ya te diste cuenta cómo está? Está permitiendo que a pesar de que tenga conflicto de interés e impedimento legal, sí avisó al jefe inmediato que tiene un conflicto de interés y el jefe inmediato le comunica dentro de las 48 horas que no se puede abstener y además le da los lineamientos por escrito, ya la conducta no es antijurídica. Porque el mismo tipo de actuación bajo conflicto de interés te está quitando esa antijuricidad, te está dando, desde una perspectiva deóntica del derecho, te está otorgando la posibilidad de hacerlo y te quita la prohibición contenida en el primer párrafo. ¿Ok? ¿Es culpable la conducta? No. Por lo tanto, si se dan el párrafo, si se actualiza el párrafo segundo y el párrafo tercero del artículo 58, la conducta es típica y es dolosa, pero no es antijurídica y por lo tanto no es culpable. Al servidor público no se le puede sancionar. Pero ¿qué sucede si el servidor público no informa al jefe inmediato? No informa al jefe inmediato y el jefe inmediato le comunica dentro de las 48 horas antes de que tiene que, porque el jefe inmediato pues a lo mejor sabe que tiene un conflicto de interés, de que tiene que tramitar, atender o resolver el asunto. Y además le da los lineamientos. Bueno, pues aquí tenemos también una cuestión muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que para que se pueda actualizar el párrafo tercero, es de suma importancia que se le informe al jefe inmediato. Si eso no se hace, la conducta es típica, es dolosa, es antijurídica y además es culpable. ¿Te das cuenta cómo está? Si el jefe inmediato le comunica 48 horas antes, pero no le da los lineamientos o las instrucciones para tramitar, atender o resolver el asunto, es típica, dolosa, antijurídica y culpable. ¿Ya te diste cuenta cómo está el asunto? Si le da las instrucciones, pero no le avisa y lo realiza, estas son presupuestos dogmáticos necesarios para eliminar la antijuricidad y la culpabilidad en la falta administrativa grave. En caso contrario, entonces, se tendrá que sancionar al servidor público. Queridos amigos, espero que esta información te sirva muchísimo. Soy la doctora Liz Padilla, acuérdate que estamos en chat en vivo. Puedes escribir lo que quieras, hacerme las preguntas, yo te las voy a contestar también en vivo. Cualquier duda o pregunta, si ya no te alcanzaste el chat en vivo, bueno, pues lo puedes hacer a través de mi canal de YouTube. Por favor, comparte esta información, comparte mi canal, comparte la cápsula para que todo el mundo tenga acceso gratuitamente a la información jurídica que les hago llegar. Te mando un beso y un abrazo. Sígueme por mis redes sociales, Facebook, Liz Padilla, también por Twitter, Elizabeth Padilla 2. No se te olvide apretar la campanita, suscríbete a mi canal, Doctora Liz Padilla Oficial. Sígueme en Instagram, Doctora-Liz Padilla, ahí están todas mis fotografías. O también, si me quieres seguir por mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Te mando un beso como siempre. Gracias por todo. Soy la doctora Liz Padilla. Nos vemos el próximo jueves en otra clase del aula a tu pantalla. Bye, bye.